Ivermectina es lo que llamamos en la industria farmacéutica el principio activo o API, que comúnmente, coloquialmente le llamamos la droga, que es la que ejerce la acción. En el caso particular de ivermectina, está aprobado o está registrado, hablamos de registro en medicamentos, está registrado para otras indicaciones terapéuticas que no son COVID. Esto implica que se ha hecho un estudio de cuál es la dosis adecuada para ese efecto, de cuáles son los eventos adversos que pueden estar asociados a esa dosis y un montón de parámetros más que se han estudiado para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia del producto para esa indicación. No sucede lo mismo con la ivermectina para uso veterinario, porque las regulaciones, las agencias regulatorias que existen en todos los países o en la Unión Europea, la EMA, que es más global, establece que para una ivermectina de uso humano se debe hacer una batería de análisis que garantice que las impurezas que están presentes, estas impurezas que aparecen, que son propias del proceso productivo de la ivermectina en sí, de la droga en sí, que es un proceso complejo, que lleva varias purificaciones, para llegar a la calidad que sea apta para consumo humano, debe cumplir con ciertos parámetros, con ciertos niveles de impureza, cuya exigencia no aparece a la hora de elaborar un fármaco para veterinaria. Es muy importante esto, y es muy importante también que tengamos en cuenta que estos niveles de impureza impactan en los eventos adversos que se puedan producir en el consumo del producto farmacéutico. Y también que la dosis de ivermectina que se puede usar en veterinaria es diferente a los requerimientos o a la dosis necesaria en la salud humana. En Australia se empezó a investigar ivermectina con una posible acción antiviral. Se descubrió en un ensayo in vitro, esto es no en personas, sino en laboratorios sobre células cultivadas, que una cierta concentración de la sustancia ivermectina era capaz de inactivar la actividad del virus en esas células cultivadas. Este estudio luego se debe extrapolar para entender en qué vía de administración, porque no es lo mismo tomar un comprimido que tener una intravenosa, que un spray nasal. Otra vía de administración puede ser una nebulización. Y en qué dosis se debe entregar al paciente para que se consiga un efecto similar en las personas. Estas dosis, yo quiero que quede claro que no son las mismas que se usan para los tratamientos que ya están registrados y aprobados por las autoridades de parasitosis, para pediculosis, las indicaciones que ya se encuentran aprobadas. Por eso es importante que tengamos en cuenta que para llegar a esta dosis se tienen que hacer estudios clínicos específicos, con dosis específicas, derivadas de todo este análisis que te digo que se hace y que actualmente se están realizando en Argentina. Varios estudios de estas características, con dosis particulares y que están viendo si ese nivel de dosis es seguro, implica que esa dosis no produzca eventos adversos que sean demasiado nocivos en relación al beneficio que se espera de obtener de esa dosis, y por otro lado que sea eficaz, o sea que realmente comprobemos que esa dosis es capaz de inactivar el virus o de prevenir el virus o de lo que se esté estudiando en cada uno de los estudios. Te digo, hay varios estudios, y que sea eficaz significa que realmente cumple con esto de curar, inactivar o prevenir. Es muy importante que se cumplan todas las etapas, y esto no pasa por una cuestión de burocracia. A lo largo de la historia han sucedido eventos gravísimos relacionados a esto de no seguir los pasos adecuados, y así fue como las regulaciones fueron apareciendo. No son caprichos, no son leyes impuestas porque sí, sino que tienen un fundamento científico, histórico, para asegurar que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones graves que han ocurrido antiguamente. Cada uno de los sponsors, o le llamamos los patrocinadores, que son los que presentan un estudio a la autoridad sanitaria, lo que tienen que hacer primeramente es preparar un protocolo. En este protocolo se dejan establecido a qué población, o sea, estamos hablando de qué edad,
si son niños, si son adultos jóvenes, si son adultos mayores, a qué cantidad de pacientes, en qué dosis, con qué vía de administración, y un conjunto de información que le permita a la autoridad sanitaria evaluar desde el punto de vista ético y biológico si ese protocolo se puede llevar adelante. Eso lo evalúa un comité, hay un comité de ética, hay un comité médico, lo evalúa un grupo de profesionales capacitados y especializados en este tipo de estudios, y una vez que dan la aprobación, ese protocolo puede ser corregido, vuelto a enviar al sponsor, al patrocinador, el patrocinador lo corrige. Y una vez que se aprueba ese protocolo, se comienza con la etapa de enrolamiento. En el enrolamiento es donde se inscribe a los pacientes. Los pacientes, en la mayoría de los casos, todos los casos, tienen que firmar un consentimiento escrito. El formato de ese consentimiento escrito también se debe presentar a la autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria tiene que aceptarlo como correcto. Una vez firmado el consentimiento escrito, luego de eso y de haber enrolado todo el grupo de pacientes, se puede iniciar con la etapa experimental. La etapa experimental dura tanto como sea necesario de acuerdo a lo que se haya presentado en el protocolo, y una vez finalizada la etapa experimental, se hace la recolección de los datos. Y hablamos de recolección de datos porque no es solamente si el paciente se curó o no se curó. Hay que ver otros parámetros, hay que ver cómo se elimina la droga en esa concentración, qué impacto puede tener a nivel renal o a nivel orgánico en general, si la disponibilidad, la biodisponibilidad de la droga, estamos hablando a esto que es lo que me refiero, si en sangre o en el lugar del sistema, según cómo se haya la vía administrada, es la requerida para el efecto deseado. Todos estos datos se analizan tomando muestras, se toman muestras de sangre, se toman muestras de orina, de acuerdo a lo que diga el protocolo. Todas estas muestras después se preparan de una manera muy específica en laboratorio, se analizan con estándares de calidad en equipos particularmente diseñados para ese tipo de análisis. Los análisis se deben validar, o sea, el análisis físico-químico que se le va a hacer a la muestra tiene que estar validado, entonces se genera, se estudia cómo se va a analizar, se valida para asegurar que el proceso de análisis es correcto y cumple con lo que tiene que cumplir, y que pueden medir de manera precisa el parámetro que se desea medir. Todos esos datos crudos, o sea, los gráficos y números y resultados que salen de todo esto, luego se procesan. Y este procesamiento luego se lleva a un análisis estadístico que determinará si estas diferencias entre grupos y si estos valores en los parámetros biológicos son o no significativos. Entonces tenemos que tener una cantidad de datos suficiente y un análisis estadístico suficiente para decir si esto es real, o lo que se llama estadísticamente significativo, y no una conjetura. Es un proceso largo que debe asegurar la calidad, la seguridad, que es muy importante, la seguridad y la eficacia. Todos estos datos después se presentan a la autoridad sanitaria, y este comité, este grupo de especialistas, lo analiza de manera de dar el visto bueno, es decir, si estos resultados realmente son significativos, si estos resultados son significativos, y se puede aseverar que el fármaco en esa dosis es segura y es eficaz. Hay una creencia general de que esto no se está evaluando en Argentina, de que en Argentina nadie está prestando atención a esto. Sin embargo, es información pública. En Argentina hay en este momento 6 estudios que usan ivermectina, 5 de los cuales están en relación a COVID, el sexto es para otro uso previsto. De estos 5, hay 3 que están completos, uno que está reclutando y uno del cual todavía no se desconoce el estado. Dentro de estos está lo del Ministerio Público de Salud de la provincia de Corrientes, que muchas veces se dice, si en Corrientes lo hicieron, ¿por qué no lo hacen en todos lados? En realidad Corrientes hizo un protocolo, recibió la aprobación, y el estudio que se hizo en Corrientes es un estudio clínico. No es que el Ministerio de Salud de Corrientes decidió darle el medicamento al personal de salud, es un estudio clínico que compara un grupo de personal de salud que no consumió la ivermectina contra un grupo que sí la consumió a una dosis previamente establecida, usando de todas maneras
todo el equipo de seguridad, o sea, no es solamente el uso de la ivermectina, y hace un análisis estadístico de qué parte de los médicos de esos dos grupos, qué porcentaje se contagió y qué porcentaje no. Allá presentó el protocolo fue aprobado y ahora está reclutando. Tiene que llegar a reclutar 800 individuos para participar en el estudio. Hay otros estudios que se están haciendo en el Hospital Ernequian de Buenos Aires, que ya están completos, que tienen resultados, y estos resultados van a ser ahora publicados para la revisión de pares. Hablamos de revisión de pares cuando se publica algo en una revista científica, y en la etapa posterior se presentarán esos resultados a la autoridad sanitaria para su evaluación. Se está trabajando mucho, se está avanzando mucho. De hecho, los resultados que hay en los estudios que ya presentan resultados, para que se den una idea, en mayo se presentaron los protocolos. Ahora se evaluarán esos resultados para determinar si hay una diferencia significativa o no, administrar o no esta dosis. Realmente se están haciendo esfuerzos. Una cosa que me llama mucho la atención y que está bueno que sepan es que, por ejemplo, en los estudios de ivermectina, el EA donó toda la ivermectina para que los patrocinadores no tengan que incurrir en el gasto y para que esto se pueda hacer mucho más rápido. Y en el caso del desarrollo de las vacunas, las compañías están también compartiendo toda la información. Hay portales donde habitualmente nosotros buscamos estudios científicos de los diferentes ámbitos, donde uno, para acceder a una publicación nueva o sobre algo en particular, tiene que pagar. Toda esta información sobre COVID está pública. Todas las instituciones y todos los grupos que están involucrados en la investigación han hecho una apertura total de sus datos, de sus procesos, y es muy interesante porque esto permite también un avance más rápido en todos los aspectos.